Muy buenas gentes, seguimos aquí en la maravillosa ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Y hoy tenemos una misión. Bueno, tenemos varias, Sí. pero una muy importante. Y es ir nada más y nada menos que al Starbucks Roastery que hay aquí en la ciudad de Chicago. Que para quien no lo sepa, se trata nada más y nada menos que el Starbucks más grande del mundo. O sea, ¿qué tan grande va a ser? No sé, la verdad que hay muchos Starbucks que sí son grandes, pero este de verdad será tan impactante. La cosa promete mucho, hoy el día de verdad que pinta muy pero muy bien. Así que vamos a ello. Y nos vinimos hoy a esta parte del downtown que se ve increíblemente hermoso, o sea, es diferente a donde estábamos ayer, no sé qué tan lejos estamos, pero estas calles, al menos por lo poco que venimos recorriendo por ahora, se ve súper bonito y mucho contraste de edificios diferentes, o sea, vimos uno como que una taquería, un restaurante mexicano así. ¡Qué lindo! Al lado de todos estos rascacielos así, pero ese edificio como antiguo que se mantuvo ahí todavía. Había otro también tipo como árabe, ¿no? Algo Sí, así raro. tenía como unas ventanas, así que parece así estilo árabe. O sea, hay muchas cosas, de verdad, mucho contraste de edificio que se ve muy bonito. Y sí, sin ir más lejos, mirad dónde estamos. Vemos aquí un súper rascacielos enorme y al lado mismo, cruzando la calle, tenemos este edificio que es imponente con las columnas y todo. Se ve súper bonito, ¿viste? Y la verdad que para ser pequeñita como soy yo, te sentís más chiquito en esta ciudad, ¿no? Con todas estas cosas gigantes. Mirad aquí, por ejemplo, este edificio como un poco más vintage, un poco más clásico, y aquí como si fuera una farola antigua, pero es una simulación, en verdad son bombillas, pero hace como el efecto, ¿viste? Así como Sí. más vintage. Hey, ¿viste? Esto es como lo típico de las películas que tienen como los periódicos, ¿no? Pero creo que está vacío, pero qué curioso, no sabía que eso existía así tal cual. No se usará más, ¿no? Yo Entiendo. creo que no, porque está todo... Ah, no, mira, aquí Ah, sí no, que hay mira. algo. A ver, New City Roads. No está mal, ¿no? Me da curiosidad igual saber qué es esto. La Raza. ¿Será un tipo de periódico? No sé. Periódico, no sé, latino, no sé, curioso. Bueno, ya estamos justo en la esquina de enfrente porque se tiene que apreciar. Esto es directamente casi un edificio entero, o sea, es toda esta esquina, solo el Starbucks, o sea, ya se puede apreciar de que es bien grande. Vamos a ver adentro. Guay, primeras impresiones de este lugar es que es mucho mejor de lo que me imaginaba. O sea, no sé si tenía como imaginación de cómo iba a ser, pero es Esto increíble. no es un Starbucks normal, No, o sea, ya no. desde primera instante que entras se ve, es increíble. Bueno, y lo primero que te podés encontrar al llegar es que tiene muchísimo merchandising también para comprar. Obviamente todo un poco elevado de precio, pero miren esto, qué increíble que es. O sea, tiene un montón de tacitas, de recuerditos, muchísimas cosas para poder comprar. Así que no es solo café aquí, sino que pueden comprar de todo, hasta cafeteras directamente. Y hay un montón de cosas. Qué buena esta. Pues está increíble esta, ¿viste? Mira, es como de metal, ¿no? O sea, no sé Wow. qué material es, pero está... Y todo pone lo del Chicago Roastery, o sea, ya esto no es Starbucks, solo logo Starbucks, sino que es todo marcado con el Roastery. Sí, por aquí vemos que tienen como una especie como de bar y mirad todos los productos que tienen, o sea, tienen como un montón, esto parece tiramisú, tienen canolis por aquí, tienen un montón de pastitas, galletas, croissants, todo lo que tú quieras, es increíble. Y por ahí, no sé si os podéis fijar, tienen hasta como los distintos granos de café, uno pone que es de Ruanda, otro de Bali, yo no sé si te pueden preparar el café tal cual aquí, del lugar que tú quieras, pero parece espectacular. No, incluso mirad esto, qué preciosidad. Esto ya no sé de verdad si es paripé o si de verdad lo usan para llevar cosas para arriba y para abajo, pero hay bandejas llenas, mirad por aquí estas galletas, se ven espectaculares, wow. Por aquí en letras, parece como de cajas de café, tienen así puesto Chicago, está espectacular y para que veáis, de verdad, son como cajitas de café. No, y lo del merch es a otro nivel, ¿eh? Tenemos que tener hasta toallas, sí, parece que estos son como para ir a la playa, esta especie como de vianditas, entiendo, ¿no? Este llavero está espectacular, como la sirena, está increíble. Y hasta tienen palas y pelotas del pickleball, ese deporte que es, no llega a ser un tenis, no llega a ser un pádel, no sé exactamente qué es. Es muy famoso acá, es lo que juegan acá, así que está bien el merchandising, ¿no? No, es que mira, te vienen como hasta esta cafeterita como para prender fuego a ti y hacerte todo el café. Está increíble, ¿viste? Y más llaveritos de estos. Mirad esto. Está para llevarse uno, ¿o qué? Está para llevarse todo, mira, no me alcanza. Y mirad, tienen hasta las sleeves, o sea, lo que tú le pones cuando está muy caliente, pero esto es como de un cuerito, ¿no? Entiendo, parece así como, o será sintético, pero mira qué bonito, está increíble. Guay, acá está toda esta máquina, bueno, y hay como unas bolsas así de café, que no sé igualmente si es 100% decorativo, yo
creería que sí, pero esta es la máquina para moler el café, entiendo que wow, o sea, de verdad nunca había visto una así en persona y se ve muy impresionante. Voy, acá está esta tremenda cosa que tengo atrás que 100% tampoco sé qué es, parece que es como para llevar productos de arriba abajo, porque este Starbucks es un edificio casi entero, o sea, tiene como 3 pisos si no me equivoco y tiene un montón de cosas diferentes en cada piso, pero wow, es muy impresionante, o sea, se ve enorme desde acá. Y todo esto acá, más merchandising obviamente, con diferentes tipos de café, diferentes tipos de vasitos, y que es todo esto como un camioncito así, como que lo lleva, como todo vinculado como a lo natural de donde se recoge el café y todo esto, que se ve muy bonito. Y acá está esta especie de chimenea que todo el diseño combina con todo en esta tienda, obviamente, que no sé si igualmente en el invierno la prenderán, ya que se sabe que Chicago hace muchísimo frío en invierno, pero está muy bonita. Bueno, toca ir arriba ahora a ver qué hay. Nunca había visto una escalera mecánica así. Me está mareando. O sea, no sé si se alcanza a ver, pero tal cual. O sea, estamos subiendo, pero no en línea recta, es como así. Como Qué loco, escalera ¿no? caracol, digamos, pero mecánica, ¿no? Y mira todos los pisos para arriba. ¡Wow! No, Es increíble. Esto es espectacular. Mirad cómo se ve. Qué hermosura de lugar. Vale, esto parece más como un café, diría Starbucks más normal, pero para nada normal en verdad. No, sí. Y nada, veo que tienen como diferentes mesitas. Las vistas a Chicago que son espectaculares. Espectacular desde acá. Y bueno, no sé si se escucharon mucho porque hay un bullicio de gente y de música también, que bueno, esperemos que este video se esté escuchando bien. Ah, y duda resuelta. Al parecer sí que esto venía de arriba y para abajo y sí que lo agarran de por aquí, así que duda resuelta. Bueno, ya estamos en lo que es considerado el tercer piso. Sí, tercer piso y creo que hay uno más, pero esto es gigante. Vemos que hasta te hacen como degustaciones, supongo, entiendo que cafés y tés, estos dos chicos se lo han pedido. Podríamos ver de pedirlo, ¿no? Yo creo que va a haber que pedir eso para probar un poco de todo, ¿no? Porque si no, no sabes qué pedir casi. Y mira hasta el nivel de las bandejitas, o sea, hasta las bandejitas tienen el loguito del roaster y ahí se ven súper de diseño, ¿no? O sea, se ven muy bonitas. Sí, pero el concepto en sí parece que estéticamente se ve muy similar a la de abajo, la segunda planta. No que me queje, es hermoso. Sí que parece que acá en esta sección te hacen más tipo postre, que acá se ve como una diferente degustación como de diferentes sabores, así que capaz que te hacen todos postres así con café. Ah, mira, y aquí la chimenea sí que está prendida. Uno está calentito, No puedo vivir aquí. Ojalá. Bueno, subamos ahora sí la última planta a ver qué hay. Creo al menos que es la última. Sí, no, este edificio de verdad es gigante, tiene un montón de mesas y hay mucha gente, ¿no? Está muy lleno. ¿Y eso qué es? O sea, la 1:30 de la tarde, o sea, ya es hora de almorzar dentro de todo, pero la gente está acá tomando. Sí, diría que ya pasó incluso. Sí. Mira, y acá están los roasters que hay en Estados Unidos, supongo que serán los únicos, ¿no? Que está el de New York City, que ese todavía nos falta ir a conocer, de Chicago, y tenemos el de Seattle, que supongo que es el original, ¿no? O sea, el primero que se habrá abierto. Y no sé, porque creo que el original es de Seattle, pero creo que tienen el original y luego tienen el roaster, y creo que está como separado. Sí, está separado, pero yo calculo que el primer roaster se habrá abierto en Seattle, ¿no? Debería. Pero bueno, la cosa es que llegamos ya a la última planta y ya podemos ver el top, la parte de arriba de esto, y supongo que si miramos para abajo, wow, mirad cómo se ve esto, se ve increíble. Y por aquí arriba también con este tipo de como de solarium, podríamos decir, está muy muy bello. A ver, mira para seguir, porque ahí está el de Milán, el de Shanghái y el de Tokio. Son los únicos roasteries que hay. Oh, y acá sí que ya llegamos a la parte de tragos, o sea, te hacen todos tragos con alcohol y café, o sea, eso debe ser raro, ¿no? Oh, mira este chico, por ejemplo, wow, tiene muy buena pinta, Se veían buenísimas esas copitas así como de martini, ¿no? Estaban muy buenas. Bueno, vamos a pedir algo porque me estoy muriendo de hambre y no puedo más de ver todo esto. Es que se ven unas porciones enormes y muy de buena calidad, ¿no? Así que hay que probar ya. Bueno, ya nos llegó la comida por fin, así que vamos a probar primero este tremendo tiramisú. A ver qué tal. Tiene muy buena pinta. A ver. Es muy amargo el chocolate de arriba, pero está muy bueno. Wow. Bueno, a ver. Está muy bueno, Wow, muy rico. Sabe mucho a cacao. Vamos con esto que no sé qué es, pero se han equivocado y nos lo han regalado al final, así que... Como una tartita, no sé si tiene como chocolate, dulce de leche, ¿qué crees que es esto? Bueno, a ver. Ah, va, muy duro. Bueno, así. ¿Qué tal? Está bueno, pero le detecto un toque a limón. No sé si es como una key lime pie. No es algo así, pero raro. Probar un pedacito. Ay, la voy a cagar. Está muy buena, esta sí me gusta, porque sí se parece a una key lime pie. Raro porque por el color no parece, porque es como medio rosa, pero está muy buena. Wow. Y ahora vamos con la última de los dulces, que esta también es una de limón, parece, o eso es lo que decía, que no sé si es especie cheesecake o qué. Sí, es bien blandito. Este sí es blandito. Está increíble, tiene como sabor a coco con limón y unas cosas así, está muy muy bueno. Yo soy muy fan del cheesecake, a ver. Uy, sí, qué cremoso. Madre. Pero esto es mango.
¿Es mango lo de arriba? Sí, esto es mango. Pero tiene sabor a coco. No, bueno, no sé coco. Yo noto sabor a mango. Está muy rico. Wow. Bueno, nos pedimos como esta degustación de café. Siempre vienen 3 y tú puedes elegir cuáles quieres. Y entonces le pedimos un poquito a la chica que nos oriente un poco y nos pedimos el de Chicago, el de Colombia y el de Bali. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a probar el Chicago primero. Vamos a hacer honores a esta ciudad. Cuando te vienen estas tacitas, no sé si se alcanza a ver, también tiene la R del Roastery y la teterita. Poquito porque es degustación. Y te viene también con instrucciones, que lo primero que pones que hay que olerlos, es como una cata, básicamente. No me voy a hacer la experta, la verdad que no tengo idea. Huele rico, huele a café, a ver. Y a probar, a ver. Está rico, ¿eh? Sí, está muy bueno. Y no está tan caliente, así que perfecto para mí. Vamos a probar el de Bali ahora. Ah, que sale muy finito. Huele parecido. Ah, es amargo, este es muy amargo para mí. A mí me gusta más dulzón, pero, comer. pero está bueno, está bueno. Y ahora vamos con el Colombia. Este huele más suave, o sea, a comparación de los otros. A ver. Sí, sinceramente creo que el Chicago es el más rico. Oh, vamos a ver. Ese que le cuesta que salga, ¿viste? A ver, el Chicago está como tostadito. Está rico. Te tiene que gustar el café para esto, ¿eh? Porque si no, el de Bali, sinceramente no sabe ni que Bali era conocido por su café. Colombia sí, pero sí, yo tampoco le siento olor diferente. Lo noto más suave este, más tranquilo. ¿Más suave? El Bali, sí. Para mí era mucho más fuerte. Y el Colombia, en honor a nuestros hermanos parceros. Está muy bueno, ¿eh? Pero no sé si entre este el Chicago, ¿eh? Capaz un colombiano se sentiría ofendido con este. Venga, va, el colombiano es mejor. Bueno, pues nada mal el Starbucks, ¿eh? Mira que normalmente cuando vas con las expectativas muy altas, normalmente te termina decepcionando, pero es decir que por primera vez he ido con expectativas altas y han sido superadas. Fueron muy superadas, o sea, yo de verdad que no me lo imaginaba así. Yo me esperaba, no sé, ver las cosas estas donde cae el café, como un poco de paripé con una barrita que te sirvan algo diferente, pero wow, o sea, hasta de afuera parece una tienda de ropa cuando pasas por la esquina porque tienen tanto merchandising que es una locura. Sí que me quedó pendiente, diría, el pedir un trago en la última planta, capaz con alcohol y sí. eso, pero es que guau, es que estamos ya que reventamos, pero sí diría que vale muchísimo la pena. Sí. Obviamente es algo carito, pero es que al final terminas pagando la experiencia. Aparte de que seguro te llevas un souvenir como hicimos nosotros, que eso no podés no llevarte algo de recuerdo, ¿no? Porque cuántas veces vas a venir a Chicago justamente aquí, o sea, vale la pena. Así que nada, el día para nada acabado, así que vamos a ver qué más nos separa esta ciudad. Vamos. ¿Viste estas bicis? ¿Para qué servirán? La verdad que no tengo ni idea, es que no tiene ninguna plaquita, nada que te explique. Es simplemente para sacarse fotos, supongo. A ver, móntate y dale. Ay, Dios. Iu, no la quiero liar. Dale, dale, dale. Ah. Sí que hace algo, sí. ¿Qué hace? No sé, parece que hace algo como ahí, ¿viste? ¡Ah, mira! Sí, dale, dale. Dale, dale, dale. Guay, ¿viste este edificio de aquí? Está espectacular, que es de Burberry, no sé cómo sea que se pronuncie. Está muy chulo, contrasta con toda la ciudad, ¿viste? Me está encantando esta ciudad. No, además algo que me está encantando de Chicago es que es una ciudad como con mucha vida, con mucho movimiento, pero no la siento agobiante. No se ve tantísima gente. No sé si influye que estamos en justo 1 de agosto hoy, la gente se habrá ido de viaje, no lo sé, pero es una ciudad muy abierta, así como que se puede caminar tranquilo. Sí, sin ir más lejos, o sea, mirad por aquí, o sea, se ve gente, hay gente por la calle y todo, pero es que es todo tan a lo ancho, tan a lo grande, que no te topas con nadie, ¿viste? No sé, me gusta el estilo de ciudad así. Nah, ¿y qué me decís de estos edificios? Sobre todo ese, está espectacular la arquitectura, sobre todo con la banderita arriba. No vaya a ser que te olvides en qué país estás. Y de verdad que cada calle no para de sorprender. Entonces, justo acá atrás estamos viendo en esos tolditos negros que pone que es el restaurante de Michael Jordan. O sea, yo sinceramente desconocía que tenía un restaurante. Al menos pone ahí que es un steakhouse, o sea, será de carnes, así que dudo que sea barato. Y otra cosa como para ambientar la ciudad, ¿viste? Vamos a darle. Está
buenísimo, ¿no? O sea, ambientas la ciudad tú solito. Me encanta. Oh, mirad esta plaza que nos hemos encontrado. Se llama la Plaza de las Américas y está todo con las banderas de todo el continente. Sí. ¿Viste? Está la Argentina, que no Obviamente falta. acá segundita nomás. No, y el lugar está espectacular. Tiene por ahí como unas salas como para hacer la foto, la figura de un señor por ahí. Está todo muy bonito, sí. ¿viste? Y obviamente de todas las banderas que hay, en el medio y en grande, la que no puede faltar. Y esta creo que es la del estado de Illinois y esta creo que es la de la ciudad de Chicago. Es así, ¿no? Debería ser así porque la blanquita pone Illinois ahí. Ah, listo pues. Y no, pues nada más mirad lo que nos acaban de dar. Como si fuera unos periódicos con la foto. Ahí hay como un chico donde está lo de las salas para hacerse la foto que no sé cómo hace. Te saca una foto y como que te crea esto al instante y te lo Sí. imprime como si fuera un periódico. Así se ve como la hoja antigua y todo en blanco y negro. O sea, está muy guay, de verdad, un recuerdito que te queda de Chicago, ¿no? Te he currado, gracias amigo desconocido. Encima hablaba español. Ah, y acabamos de averiguar que esta estatua de este buen hombre es en representación a Benito Juárez, que por ahí estuvimos leyendo y fue como el primer presidente nativo de México, ¿no? Bueno, como de la primera comunidad indígena, digamos, de México, que era de Zapote. Por lo que ponía la historia ahí, porque hay todo un grabado y todo en representación a él, pone que lo llamaban el Lincoln de México, porque fue el primero que empezó a luchar por los derechos de las personas y también de los indígenas, ¿no? Nada mal, ¿no? O sea, para tener una estatua aquí Así tan en conmemorativa Chicago, en sí. Chicago, no sé, si conocéis más la historia o algo, dejádnoslo saber aquí por los comentarios. Bueno, ya no cometimos el mismo error que ayer, que tuvimos un follón con la pizza. Si no habéis visto el anterior vídeo, os lo vamos a dejar por aquí, pero tuvimos un poco de follón con eso y hemos reservado en, yo diría que es la mejor pizzería de Chicago. Así que si aguantáis en el vídeo, no sabéis lo que es. Es espectacular, así que aguantad y ya veréis que esta noche, ¡buah! Aguantad. Y sé que soy pesado, pero es que mirad el edificio ese atrás con la bandera, es que de verdad es que es espectacular, es que mirad qué ciudad, de verdad que me estoy enamorando. Ok, creo que hemos llegado a la parte más bonita de toda la ciudad. Estamos en el Riverwalk ahora mismo y ¡buah! ¡Qué impresionante que se ve todo! O sea, es de verdad de película. Esta es la típica foto de Chicago. Con todo el río acá atrás, los puentecitos, pasan los barquitos, todo por ahí, ¡buah! Es de verdad mágico. Sí, mirad la cantidad de barquitos que hay que van pasando, que están aparcados. No, y los edificios, es que mirad el panorama, esto es espectacular. Mirad, sobre todo nos llama la atención esos edificios ahí como azules, que tienen como una forma, digamos, como en zigzag. Está muy, pero muy bonito todo esto. Y dato curioso que no sé si sabían, pero justamente a este río en la época de San Patricio, no sé qué le tiran exactamente, pero lo convierten todo, así que queda como un verde flúor y llama muchísimo la atención y mucha gente viene solo a Chicago para ver eso. Y justo acá donde tenemos esta vista preciosa tenemos nada más y nada menos que el Apple Store. Justamente siempre los Apple Store quedan en las partes más bonitas de la ciudad, obviamente. No, y justo aquí del otro lado de la calle tenemos la Torre Trump. Guau, vista de cerca es espectacular, es enorme. Yo diría que fácil podría ser la torre más alta de todo Chicago, y si más no, es la más impresionante, se ve desde cualquier rincón. Mirad qué hermosura, toda de cristal, es muy, muy bonita. Diréis lo que sea a nivel político, pero este tipo sabe lo que se hace a nivel arquitectónico. ¿Podemos apreciar un segundo el tamañote de este edificio? ¿Pero esto qué es? ¿80 pisos? ¿100 pisos? ¡Qué locura! ¡Madre de Dios! Y sé que soy pesado con el tema, pero ¿podemos apreciar un momento este mural de aquí? Está increíble, de verdad. Me encanta el arte urbano de esta ciudad, me encanta. Y bueno, nos venimos a este lugar que la verdad, nada mal, ¿eh? Sí, nos venimos a toda esta parte, empezamos a caminar y caminar de todo lo súper turístico para venirnos a el Navy Pier, que le llaman, o el muelle naval. ¿Naval? Y la verdad que no me imaginaba que tenía todo este movimiento, o sea, pensaba que era tipo un muelle Un paseíto ya. Claro, para ver el agua y todo eso, pero la verdad que hay un montón de cosas, hasta no sé si se alcanza a escuchar, pero hay un montón de música en vivo, de fondo. Sí, parece cumbia. Sí, pero en serio, hay como una noria, parece como una especie como de feria con diferentes atracciones y se ve por ahí unas vistas a la ciudad espectaculares. Aparte creo que hemos venido en la mejor hora, sí, porque estamos como en la parte ya del atardecer, que se ve bonito, toda la golden hour así. Y tienen como diferentes estatuas también, como por ejemplo esta se ve muy muy chula y es porque aparte también aquí abajo hay como el Museo del Niño, ¿verdad? De los niños. Bueno, de los niños, eso. Pero no, de verdad que el lugar se ve increíble y lo que os decíamos, mirad por ahí la ciudad, se ve espectacular. Pero nada, yo tengo hambre ya, ¿no? Ay, sí, a ver si se hace la hora ya para poder probar esta famosísima pizza de una vez. Y bueno, hagamos un corte y ya vamos a cenar, ¿no? Dale.
Bueno, pues ahora sí, ya estamos en un lugar increíble, ¿eh? Muy bonito, o sea, no me lo esperaba así, o sea, de afuera sí que se veía más o menos como que tenías que bajar y más o menos de lejos lo vimos y dijimos, este local promete. Bueno, vamos a dejar unas imágenes, el lugar es espectacular, se llama Lou Malnatis y es una cadena muy famosa aquí en Chicago, pero yo no sé si este es el lugar más predilecto, porque es una pasada. Y tiene un montón de sucursales, o sea, muchísimas, la verdad. Hasta tienen merchandising deal, hasta venden pizzas y helados así congelados, o sea, Sí. increíble. Así que nada, ahora ya por fin tenemos nuestras porciones de pizza. Después de esperar casi una hora porque hay que tener en cuenta que tardan en hacerla, ¿eh? Así que nada, os vamos a poner unas imágenes de cómo es la pizza en general. Para quien no lo sepa, la pizza de Chicago es así como más gordita y muy contundente. Así que nada, a probar. Muy rica. Muy rica. La salsa de tomate creo que es lo que hace todo. Acá al menos. Sí, que lo hacen al revés, porque ponen el queso primero y luego le ponen el tomate, ¿viste? En este caso la pedimos básica, o sea, una margarita sin más, Sí. pero muy buena, oye, me Muy sorprendió. buena, muy buena. Suscríbete a este canal en el botoncito que hay aquí abajo, es completamente gratis, no te cuesta nada. Súper fácil y sí, no cuesta nada. Solo unos segundos darle y ya está. Vamos a acabar de cenar. Y hasta la próxima.